continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Buenas noches, ciudadanas de Colombia. Esta locución ha sido un poco sufrida. Indudablemente allá en creciendo y por razones no comentables aún. Mucho temor porque yo pueda comunicarme con la ciudadanía al punto que creo que un poco de manera histérica se intentó construir una censura previa, totalmente prohibida, dice la Corte Constitucional, absolutamente prohibida en Colombia. Espero que los devenires que va a tener la tutela de la oposición tengan una consulta fundamental en el cerebro y en el corazón de los magistrados al tenor del Estado Social de Derecho y de los derechos fundamentales. Ya estas son últimas alocuciones, porque apenas entremos a campañas propiamente presidenciales electorales, mi facultad aquí cesa relativamente. Me dieron 40 minutos, así que intentaré colocar los temas que quiero comunicarles a ustedes. Algunos los suspendí para un problema, dice, urgente, de urgencia inmediata por su relevancia pública e indudablemente desde hace unos meses para acá y cada vez de manera peor, en una manera de construcción de un discurso geopolítico. Ahora tenemos misiles sobre pescadores en el Caribe, donde Colombia tiene su mar, sus islas. Sobre narcotraficantes no diría, porque los narcotraficantes viven en ciudades de lujo, no en las lanchas de pescadores del Mar Caribe. Y con unas búsquedas que, como ya lo he dicho públicamente, no tienen que ver con detener el mercado de la cocaína ni con el del fentanilo, que está exclusivamente al interior de los Estados Unidos, sino con un propósito que lo describo como la codicia petrolera, que ha hecho todas las guerras que hemos visto en el siglo XXI, genocidios. Uno acaba de suceder, espero termine, pero que afecta indudablemente nuestro país porque estamos en los dos mundos, en la excusa que se utiliza, que es la cocaína, y en la realidad que es el mar petrolero que hay en Venezuela y Guyana, los dos países. Voy a presentar este primer mapa que muestra el tipo de calumnia que se construyó contra Colombia, no solamente contra Petro. He sido la víctima personalizada del tema. He dedicado mi vida en los últimos, por lo menos desde el año 2000, a, la lucha contra la ligazón que existe en Colombia, el sistema político de facto, que es una alianza entre política tradicional y narcotráfico en el poder. Desde hace 1998 para acá, todos mis debates como congresista consistieron en develarle a ustedes, incluso con nombres propios, quiénes eran, y en la acción política sacarlos del poder. Vamos a ver si sé cómo se hace esto. Ya aquí en este mapa, brevemente, este es un mapa satelital, fue el que utilizó la comisión de investigación que contrata el gobierno de Colombia, el Ministerio de Justicia usualmente, para mirar cómo es el tema de los cultivos de hoja de coca de Colombia, crecen, no decrecen, etcétera, y fue el mapa base del análisis. ¿En dónde estuvo la trampa? Voy a tratar de explicarlo. El puntico, ¿cómo se? Acá, ya. Si ustedes ven, este mapa se divide en dos colores. Todos estos colores que están sobre el mapa, rojo, algo amarillo y verde, son los cultivos de hoja de coca que hay en Colombia en el año 2023, que es la base del estudio. Era yo presidente de Colombia. Se dividen en estos tres colores por un motivo esencial. Cuando uno suma todo el área, más o menos da 252.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.
Pero no todas las áreas son iguales, y aquí está el problema. Tradicionalmente, las Naciones Unidas, a través de su comisión, había hecho no solo la medida de esta totalidad de áreas de hectárea, sino que las había subdividido entre hectáreas, como aquí dice, donde el cultivo aparece y desaparece durante últimos 10 años, abarcando, bueno, una serie de hectáreas. El rojo es los cultivos de mayor productividad y permanencia en Colombia. Los cultivos fluyen, se mueven. El rojo es el enclave, permanente desde el año 2014 al 2023. Son los territorios propiamente cocaineros, y lo son porque la productividad de la hoja de coca, es decir, cuántos kilos de hoja de coca por hectárea y cuántos kilos de cocaína de esa hoja de coca se puede sacar. Entre más sea la cifra, más ganancia sale de allí. Entre más productiva sea el cultivo y más productiva sea la hoja en relación al alcaloide, las ganancias son enormes. Ya sabemos que exportados y puestos en los puestos de consumo nunca hacen un mapa del consumo. Decimos Estados Unidos, pero hay ciudades que consumen más que otras. Nunca hacen un mapa del consumo de Europa. Va esencialmente a Estados Unidos, a Europa y a las ciudades ricas del Cono Sur. Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo son los 3 grandes mercados de la cocaína de consumidores. Bien, ¿qué hizo con nosotros? Año 2023, la Comisión de Investigación. Debió haber cogido de estas zonas rojas unas muestras, unas encuestas para determinar la productividad en la zona roja. Lo hizo. Más o menos le dio 10, y ahora los números, pues ya de tanto que 10 kilogramos por hectárea. Después debió coger la productividad en la zona amarilla, que es intermitente, no se mantienen, y debió coger la productividad de las zonas verdes, que es abandonado en los últimos 3 años. Es decir, si yo hago un cálculo de lo verde respecto al total, colombianos y colombianas no lo escribieron en el informe, no se conoce mundialmente, un porcentaje del área que equivale más o menos a casi el 50% del total está abandonado en Colombia hace 3 años. No producen allí cocaína. Por razones que tienen que ver con la geografía de los consumidores mundiales, estas zonas han sido abandonadas y son en general, no completamente, toda la hoja de coca construida en el borde de la selva amazónica, donde ahora están colocando haciendas, algunas quemando selva, para poner un ganado que también es un lavado de activos. Aquí debería haber selva. Uno de los programas fundamentales de la sustitución de cultivos es que estas áreas abandonadas de hoja de coca se conviertan de nuevo en selva. Sería mucho más fácil incluso que las demás áreas. ¿Qué pasaría si yo cojo las muestras y las tasas de productividad de la zona roja altas y se la aplico a las zonas abandonadas con productividades muy bajas ya, y las presento como si fuera el potencial de producción de cocaína de Colombia? ¿Trampa? Eso se llama trampa, porque científicamente yo lo que tenía que hacer, y así se hacía, es coger la productividad de las zonas rojas y aplicarla a la totalidad de la zona roja. Miren esa intensidad del Catatumbo, miren esa intensidad del Pacífico nariñense y caucano, miren esa intensidad de el Putumayo, donde estuvimos hace 2 días logrando un acuerdo para que explotara 14 toneladas de explosivos y sustitución de cultivos.
Estas son las 3 grandes zonas de cocaína de Colombia y su productividad debe ser aplicada a la zona roja, mientras que en la zona verde debió haberse tomado unas muestras también para objetivamente multiplicar esa productividad por las hectáreas de la zona verde, que iba a ser menor. Luego, la suma, la totalidad me hubiera dado una potencialidad de producción de cocaína muy inferior a la que Naciones Unidas publicó mundialmente cuando su estudio aplicó la productividad de la zona roja a todo y desconoció que la mitad de los cultivos de hoja de coca en Colombia hoy están abandonados. Me dirán, ¿están abandonados porque hubo una política del gobierno? No. Están abandonados porque en esta zona de la selva no se puede exportar ni a Europa ni a Estados Unidos. En Estados Unidos se mantiene el mismo consumo de antes, en Europa se está expandiendo. Para poder exportar a Estados Unidos es desde aquí hacia California, por el Océano Pacífico. Si quiero exportar a Europa es desde aquí hacia, puede ser por Venezuela, Maracaibo, puede ser por Colombia, norte de La Guajira, sales a las Antillas y por el mar, llegas a España y otros puertos, o desde el Putumayo, por todo el río Putumayo que va por aquí, se mete al río Amazonas aquí, y también por todo el río Amazonas se va al Atlántico, luego a Europa, África y Europa, o hacia abajo al gran mercado de la cocaína de Buenos Aires, Río de Janeiro. Todas esas ciudades están juntas, Sao Paulo, que es la mitad del PIB de la economía de toda América Latina. Por eso estas zonas están ubicadas ahí, cerca al Caribe, para exportar, sea a Estados Unidos por las Antillas, sea a Europa, y esta está aquí en el litoral pacífico, incluso con la intención de exportar a Australia, a China, que empieza a crecer el consumo, y esta está aquí para irse por los ríos hasta Brasil, rumbo a Europa, rumbo al Cono Sur. Estas verdes no tienen nada que hacer, por eso las dejaron abandonadas. La trampa, decirle al mundo que tenemos un potencial de cocaína más alto que lo que había en el 2022, sustancialmente más alto, solo porque los señores de la comisión, con la complicidad del director de drogas de esa época y la ministra de Justicia de esa época, que supo, porque yo mismo reuní el equipo cuando recibí el estudio y dije que este problema metodológico existía, y lo dejó publicar. Al dejarlo publicar, bueno, mala fama, dicen que lo que hicimos no sirve, y los Estados Unidos en el gobierno de Trump nos desertificó sobre la base de esta trampa, de esta mentira. Ahora, yo creí, por haber estudiado y porque creo que en las universidades los profesores discuten sobre argumentos, etcétera, los estudiantes hablan de argumentos, que los presidentes iban a hablar sobre argumentos. ¡Qué ingenuidad! Con Biden podía hablar sobre argumentos, pero con Trump ni siquiera me he encontrado. No sirven los argumentos. Estamos ante un gobierno que tiene un propósito predeterminado y solo usa el dato si le sirve. Le servía ese dato mentiroso al gobierno de Trump para desertificarnos y decir que entonces Estados Unidos se podía inundar de cocaína, cosa que no es cierta, porque se está inundando de fentanilo. Y el fentanilo no se produce en Colombia, no se produce en América Latina, se produce en el gran aparato industrial de los Estados Unidos y en otros aparatos industriales. Es una excusa mal construida, porque aquí demuestro con argumentos que el potencial de producción de cocaína es diferente, y vamos a este cuadro. Este cuadro, un poco complicado, este cuadro lo hizo el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez. Es de su autoría, con los datos, obviamente oficiales, de hectáreas. La barra gris mide, ojo esto,
es clave para saber si la política del gobierno es eficaz o no en relación a la producción de cocaína en Colombia. Esta barra muestra el crecimiento en el periodo 2021 de los cultivos de hoja de coca. 2021 crecieron 43%. 2022, 13%. 2023, 9,8%. 2024, 3%. ¿Somos malos? Quien está disminuyendo el crecimiento del cultivo de la hoja de coca es este gobierno y sobre todo el año pasado. Este año ya lo mediremos. ¿Por qué dicen que es un fracaso? Si yo lo que veo es que es un éxito en relación a lo que sucedió, eso sí, una tropelía, 43% en el 2021. Y si tuviera este cuadro para atrás, el año en que más creció en el siglo que llevamos los cultivos de hoja de coca, fue en un año del gobierno de Santos, 111% en un solo año. A nosotros nos desertifican cuando somos el gobierno en donde en el periodo de crecimiento del cultivo de hoja de coca prácticamente no creció. 2024. Yo espero este año esta tendencia a la caída del crecimiento ya se vuelva negativa. Porque si yo quito además los cultivos de hoja de coca que no se dejaron abandonados, si soy capaz de convocar al campesinado, al movimiento indígena que vive en esa región, que ya mostré, que es el borde de la selva amazónica con la altillanura, para transformar en eso, con pago del Estado, en selva, que empiece a crecer estas cifras que podríamos presentar este año y el año entrante serían récord en la disminución de cultivos de hoja de coca de Colombia. Ya no en tasas de crecimiento que casi tienden a cero, sino en tasas de decrecimiento, que es mi propósito. Bien, entonces la barra azul es la variación de incautaciones, que es mi política. Incautar la cocaína, no quemarle el rancho al campesino, no llenarle de veneno los cultivos, enfermarlo o sacarlo de las tierras a la fuerza. La política antidrogas acabamos de, por iniciativa de Colombia, hacerla aprobar en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por unanimidad, sujetar toda política sobre drogas a los derechos humanos. Ahora vamos a compararlo con el Caribe, que es la urgencia. Las incautaciones, que es coger la cocaína ya hecha, cogerla en los puertos, en las carreteras, en el mar, sin afectar al campesinado, crecieron 32% en 2021. Decrecieron 1%. En el 2022, yo las hice crecer 13% en el 2023 y en el 2024 ya va 19%. Solo en estos 2 años hemos incautado la mayor cantidad de cocaína de la historia del mundo en un solo país como Colombia. El ministro de Defensa entonces hizo un ensayo de relación entre estas dos variables, es decir, entre el aumento de las hectáreas y el aumento de la incautación. Cuando se relacionan, le da negativo 11% 2021 respecto al 2020. Le da menos 1% en el 2022, no, menos 14% en el 2022 y miren esto que sucede. En el 2023 le da positivo 3,2% y en el 2024 aún le da aún más positivo con un crecimiento del 16%. ¿Qué significa esto? Que la relación de incautación respecto al aumento del cultivo de hoja de coca es supremamente eficaz en el año pasado respecto a una relación negativa en los años del gobierno de Duque, no medimos Santos,
Y en el primer año de mi gobierno, que aunque fue positiva, fue leve. Aquí se está midiendo la eficacia de la incautación respecto al crecimiento de hectáreas de hoja de coca. En otras palabras, incautamos mucha más cocaína que lo que se podía recoger en la hoja de coca que creció respecto al total de los cultivos de hoja de coca en Colombia. Eficacia se llama eso. Ojalá las estadísticas para el 2025 sean todavía mejores y sé que van a ser muchísimo mejores que esta, pero nos atenemos al dato. Pregunta, ¿y ustedes por qué nos desertificaron? Si hemos demostrado que somos el gobierno que más ha incautado, no solamente en volumen, sino en relación al crecimiento de los cultivos de hoja de coca de la historia del mundo, ¿por qué precisamente con esas cifras terminaron desertificándonos? A ningún presidente le habían hecho eso. Pues no puede ser por estos datos. Tiene que ser porque hay otro motivo que no es la política de drogas. Si esto está pasando además, hay que decirlo, ¿cuánta cocaína de Colombia se mete por Venezuela para utilizar Venezuela para exportarle a Estados Unidos? Hay quienes han hecho ese tipo de investigación y es pequeño, 4 o 5% del total de la cocaína que Colombia aún saca. Incluso aquí es otro movimiento de tipo político, geopolítico, y es que la cocaína que sacábamos, ya no encuentro el mapa inicial, a ver, no, me voy perdiendo, entonces mejor no me pierdo. Ahí. Entonces la cocaína que sale del litoral pacífico, ustedes pueden ver Nariño, Cauca, en la mayor productividad de la hoja de coca está precisamente ubicada en el Naya, Micay. No está ya saliendo tanto por los puertos, el principal puerto aquí que se llama Buenaventura y el principal puerto aquí que se llama Tumaco, ya no sale hacia Estados Unidos por ahí en la misma dimensión. Hemos logrado controlar los puertos de Colombia disminuyendo la exportación y el contrabando que entraba por allí. La Armada hoy tiene esa función en los puertos. Entonces, ¿para dónde se va toda esta cocaína que se produce aquí? Se nos está yendo para Ecuador. Y está utilizando los puertos ecuatorianos. Ya parece que la mayor parte de exportación de cocaína por el Pacífico se está haciendo por los puertos de Ecuador, llevando la estela de muerte hacia Ecuador y haciendo de Ecuador una plataforma de exportación de cocaína mayor que la que existe en este momento en Colombia. Eso no es una buena noticia. Para Colombia quizás un descanso, quizás la demostración de que somos eficaces en la lucha contra la mafia y que podemos ser más eficaces. Pero ese desplazamiento de las mafias hacia Ecuador obviamente es un problema para Ecuador. Y le he pedido a la policía colombiana que se integre con su inteligencia, etcétera, para lograr que Ecuador pueda hacer lo mismo que hacemos nosotros, de tal manera que también se vuelva eficaz en la lucha. Aquí en Putumayo, que va por los ríos, es hacia Buenos Aires, Río de Janeiro, y por el río Amazonas hacia Europa. Aquí también estamos con una política de sustitución de cultivo difícil, pero los grupos que se han armado aquí en este sector han aceptado hacerlo. Ya haremos un programa sobre la eficacia de esa política. Aquí tenemos que sembrar selva, ya lo dijimos, y aquí en el Catatumbo, ojo, si queremos atacar esta zona de enclave del Catatumbo, además de sustituir cultivos de hoja de coca aquí, que lo estamos haciendo, la carretera al río Magdalena, que en la emergencia que dicté, la Corte Constitucional tumbó el decreto. Ibáñez, pensando que aquí solo la emergencia ante un hecho
militar, como la matanza de campesinos hecho por un grupo armado que entró del ELN, se puede responder exclusivamente con tiros, con fusiles. No, señor Ibáñez y quienes piensan como él. Lograr quitar la violencia aquí implica menos cultivos de hoja de coca, y menos cultivo de hoja de coca en el Catatumbo significa más cultivos lícitos, y más cultivos lícitos ¿por dónde salen? Si no hay carretera. La carretera es absolutamente integral a una política de seguridad. Y podríamos aquí, y es lo que he dicho con malinterpretaciones, que se necesita una coordinación con las fuerzas militares y de policía de Venezuela, porque si no la cocaína sale por aquí toda. Aquí hay que integrar las policías, la inteligencia venezolana y colombiana, igual que aquí hay que integrar las inteligencias y la fuerza pública colombiana y ecuatoriana, igual que aquí, ya lo inauguramos, hay que integrar en Manaos, que estuve, las policías de toda la selva amazónica y la inteligencia de Colombia, de Venezuela, de Guyana, de la Guayana Francesa, de Ecuador, de Perú y de Bolivia, para poder realmente construir una política eficaz a escala suramericana y del Caribe. Pero entremos al Caribe. El Caribe nos da hoy una circunstancia, yo diría, de asesinato por parte de un Estado sobre ciudadanías. Entramos al tema de la violencia. Este mapa lo publicó The Economist, espero que se pronuncie bien. Miércoles, otra vez se me fue aquí. Esto fue a todo el mundo y todos los lectores de la revista El Economista, basado en datos de la Defensoría del Pueblo. Este mapa 2019, así lo tienen, marca zonas de violencia, presencia de grupos por municipalidad. Y aquí lo mismo, pero para el 2024. Y entonces, obviamente, 2019 al 2024, un tema más bien político electoral, pues nosotros hemos dejado que el país, dicen ellos, sea copado por grupos armados que están en relación a la cocaína y al oro. Es un sinsentido, porque si los grupos armados que hoy existen haciendo violencia están ligados a la cocaína y el oro, ¿para qué tendrían que ocupar zonas que nada tienen que ver con la cocaína y el oro, como lo mostré, el mapa que mostré al principio? Este es simplemente un error metodológico peor que el que hizo Naciones Unidas, porque simplemente ponen donde no hay gente, violencia. Donde las poblaciones son pequeñas o caseríos, máximas violencias, llenando de rojo todo el municipio, y el municipio es selva, o el municipio, como en el caso de La Guajira, es desierto, donde no hay el actor, el ser humano de la violencia. Esto me llevó a hacer un análisis para deconstruir el mapa mentiroso que le muestra al mundo un país lleno de sangre por la realidad. La realidad no es que sea optimista y lo mejor del mundo, pero no es esa. Ese es un tráfico de la realidad. Mostremos esta, que es la realidad. Incluso, si miramos, miren dónde está la violencia según este mapa. Este mapa diría que la violencia está en la selva amazónica, en la Orinoquía, en todo el litoral pacífico hasta Panamá y todo el Caribe. Y en cambio no hay violencia en Bogotá, ni en Cali, ni en la zona más central de Colombia. Eso es lo que dice ese mapa que mostró la revista The Economist. ¿Eso es verdad? Es verdad que la violencia está en las zonas rojas y en cambio no está en las zonas blancas. Pues veámoslo, este es la tasa de homicidios de Colombia. Está año 2025, es la estadística más reciente, es lo contrario. Es lo contrario. Debo leer la tutela porque no, nadie me lo dijo.
es lo contrario. En donde es la selva, obviamente hay poca gente allí. En donde es la altillanura, en donde es el litoral pacífico, aunque hay homicidios, es la parte donde menos homicidios hay en Colombia. Lo que pintaron de rojo es lo que menos homicidios tiene en Colombia. Los homicidios, la violencia se ubica en la zona andina. Y más específicamente, si ustedes lo miran con detenimiento, porque los círculos más grandes a los pequeños es mayor número de homicidios. Se van ubicando los círculos rojos, es los sitios de mayor homicidios de Colombia. No es donde dice el mapa, es en las grandes ciudades del país. Incluso, y esto como estrategia, los homicidios en Colombia se concentran fundamentalmente en la cordillera occidental del país. Desde Nariño, pasando por el Cauca, el Valle del Cauca, pasando por la región cafetera, hasta llegar al sur de Antioquia. Este es un tema esencial. ¿Por qué la cordillera occidental de Colombia se ha vuelto el eje central del homicidio en el país? No ubicado en sus campos, no ubicado en sus veredas, sino en sus ciudades, la más grande aquí, Cali, Palmira, Jamundí. Y si yo voy a la otra zona de concentración de homicidios, lo encuentro en el Caribe colombiano. Sus puertos, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Aquí está concentradas las dos grandes áreas de homicidios de Colombia. Volumen de homicidios. Luego el mapa que mostró The Economist no es cierto. Ahora, Bogotá es la ciudad con más homicidios del país. Villavicencio, aquí hay un área central, Bogotá-Villavicencio, Barrancabermeja, Buenaventura, Cúcuta, Tibú, ya sabemos en Tibú que hay, y los puertos. Esto tiene entonces otras explicaciones en torno a la violencia. Ahí no están los cultivos de hoja de coca, ahí están las bandas. Quienes matan en Colombia son las bandas urbanas. El sicariato es la principal causa de homicidio en Colombia hoy. El sicariato es pagar para matar. Tiene que ver indudablemente con el narcotráfico, tiene que ver con la cocaína, tiene que ver con el oro ilícito, tiene que ver con la trata de niños y de mujeres, tiene que ver con los metales raros, tiene que ver con la esmeralda, tema que quiero estudiar a más profundidad, tiene que ver con por dónde se exporta cocaína. Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, puertos. La violencia está aquí por los puertos, pero no los ejercen los campesinos que cultivan hoja de coca, la ejerce la banda. Por tanto, preguntas que tendríamos que hacernos hacia adelante. ¿Puede la banda estar articulada a fuerzas políticas en Colombia? ¿Puede la banda en estas ciudades rojas por la sangre tener poder político? Risaralda, por ejemplo, Pereira es el caso más dramático en Colombia, la mayor tasa de homicidios. Bogotá no tiene, como dice el alcalde, la mayor tasa de homicidios, tiene el mayor volumen de homicidios. ¿Pueden las bandas que están ubicadas en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta tener una ligazón política con las administraciones locales, con las policías locales, con el aparato estatal local y a veces nacional? Mi respuesta es sí. Esta resistencia a la reducción del homicidio de estos años en el país, que es la tercera parte de la tasa de homicidios que existía en 1993, se debe a que existen relaciones de tipo electoral y financiero entre bandas de barrios, de ciudades y poder político en Colombia.
Y es ahí donde tenemos que actuar entonces, en cómo cortar esas relaciones. Y voy a ser un poco más explícito. Esto obviamente tiene que ver con investigación de la Fiscalía, con un actuar de la policía que tiene que ser diferente a lo que hoy es. Tiene que ver con algo fundamental desde el punto de vista social, y es que el componente de la banda en general es un joven hombre, no solo son hombres, de barrios populares. Es una juventud excluida de la posibilidad del progreso, que no tiene oportunidades y las busca por el lado de la violencia. Aquí la política de paz entonces, y en mi gobierno tengo que reconocerlo, debe variar, porque al centrarnos en las zonas donde se produce hoja de coca, no encontramos el homicidio, o lo hay, pero en menor escala. Excepto Tibú, todas estas ciudades no están en las zonas de la hoja de coca. Es donde se lava el producto de la cocaína, no la hoja de coca. Luego, en estas ciudades la estrategia policial tiene que variar y el Estado. Inclusión juvenil, mucha, pero muchísima. Y fiscalía capaz de detener políticos criminales. Si la fiscalía le tiene miedo a la clase política y ha pactado con la clase política, tal como se lo dije a Néstor Humberto Martínez, tal como se lo dije a un fiscal que yo olvidé el nombre, Iguarán se llamaba, tal como no se lo dije a Luis Carlos Sarmiento, al señor Luis Camilo Osorio, a ese no se lo dije porque lo descubrí, estaba ligado por confesión, hoy lo podemos saber, a la cúpula de las Autodefensas Unidas o paramilitares, que llamamos. Si la Fiscalía no es capaz de cortar sus nexos con la criminalidad, no va a ser capaz de cortar los nexos de estas bandas con la política tradicional que intercambia votos y dinero por protección en la Fiscalía. Y le preguntaría a la fiscal general, que dicen que es mía, no, ni la conocí. Ojo, si por estar en el puesto ha terminado haciendo transacciones políticas con los puestos de la Fiscalía, porque las transacciones políticas solo sirven para proteger criminales en los territorios de donde son los políticos. La Policía de Colombia va a cambiar, he pedido el cambio del director, ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobremontar profundamente. El tema de Amalfi lo he analizado los muchachos que murieron de la policía, lo he analizado, daré un informe en otra oportunidad, el tiempo aquí ya se me acorta, no sé cuánto me queda, de los 40 minutos que me han dado. La policía de Medellín, también tengo que recibir un informe más detallado, por eso tampoco me adelanto. En Medellín no puede existir parapolicía. Eso está prohibido por la Constitución de Colombia. De todas las movilizaciones que hubo en el mundo, inmensas, los días previos a la firma del cese al fuego, en Europa, en África, en América Latina, en Norteamérica, etcétera, solo hubo un acto de violencia del Estado contra los manifestantes. Ese fue Medellín y tuvo un protagonista, la parapolicía que la administración local ha montado. Si ya estamos superando el paramilitarismo, ahora superemos la parapolicía. La policía tiene aquí que articularse a la población barrial y juvenil de Colombia. La política Jóvenes en Paz, que ha estado metida en los escritorios, que no se ha vuelto dinero en manos de la juventud popular, que la han acordonado políticamente, que yo considero que la han acordonado incluso con corrupción, tiene que desatarse, porque a estos jóvenes populares en estas ciudades, donde se está matando aún
en menor medida que en 1993, hay que acogerlos e incluirlos socialmente independientemente de su nacionalidad. La policía que vamos a tener es una policía capaz de capturar la banda, pero también de darle la mano al joven. Y ojalá la fiscalía que tengamos, una vez se entregue los capturados, no tenga nada que ver con el político que tenga relaciones con las bandas en este tipo de ciudades. He explicado entonces la realidad de una violencia que hoy nos aqueja, aún sin caer en histerias. La tasa de homicidios de Colombia ha bajado respecto al pasado, pero la Policía de Colombia ha presentado unos niveles para este año de homicidios en donde está subvalorado el indicador. Sé que entre las cifras que entrega Medicina Legal y las cifras que entrega la policía hay diferencias, siempre la habrá porque los conceptos de homicidio son diferentes. Y en eso estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el homicidio no intencional que se cuenta en Medicina Legal, pues no nos sirve para medir la violencia, porque se trata de accidentes, de cosas por el estilo. Pero no es así con la tendencia. Si la tendencia no es igual en las cifras de la policía que en las cifras de Medicina Legal, hay algo guardado. Y las cifras que me han entregado es que el homicidio ha crecido 3% en las cifras de la policía y ha crecido en cambio 8% en las cifras de Medicina Legal. Y a ciegas así no vamos a tener una política eficaz. Por eso he demandado cambios. Finalmente, este panorama de la hoja de coca, de la cocaína, del menor potencial que realmente tenemos, su impacto en el homicidio, que se traduce en el sicariato en la ciudad, como aquí hemos visto, y sus lugares y la manera de afrontarlo y la complejidad del sicariato en Colombia, fundamentalmente del homicidio, tiene una consecuencia que entonces, y aquí entramos al final, nos arroja hacia la geopolítica. Esta geopolítica nos está diciendo ahora que entonces Estados Unidos se está inundando de cocaína. Por ninguna parte del principal productor de cocaína que hay en el mundo, que aún seguimos siendo hoy nosotros, y espero que eso termine, se puede deducir que hay un crecimiento de cocaína en marcha hacia los Estados Unidos. Hay un crecimiento de cocaína en marcha hacia Europa. La DEA debe darnos una explicación. Varios de los nuevos capos que hay en Colombia vienen de los Estados Unidos. Han estado presos allá. Pregunta, ¿por qué si han estado presos vuelven otra vez a volverse mafiosos en Colombia? ¿Qué hacen en la cárcel? ¿No deberían volverse ciudadanos mejores? ¿O qué les dicen? ¿Qué tratan con ellos? ¿Qué propuesta le hacen? Porque tengo una sospecha. Si la propuesta por chauvinismo, por un nacionalismo malsano es: no entren cocaína más a Estados Unidos y no nos importa lo demás, entonces tenemos una explicación de por qué el crecimiento de la exportación de cocaína de Colombia ya se detiene hacia Estados Unidos, pero va hacia Europa. Y las mafias coaligadas de Europa con las colombianas y mexicanas se han convertido en el cartel más importante del mundo. Lo he denunciado una y otra vez. No existe cartel de los soles. No existe mayor potencial de producción de cocaína en Colombia, exagerado. La exportación de cocaína no está tomando rumbo a Estados Unidos. Está tomando rumbo a Europa. Los capos que han venido de las cárceles de los Estados Unidos no exportan a Estados Unidos, exportan a Europa. Significa que las mafias europeas que ya existían, albanesas, italianas, francesas,
serbias, rusas, se están ligando con la mafia colombiana del centro del país, el lugar donde se está matando más en Colombia. Así el alcalde me disculpe, la tasa es baja, pero se mata más en Colombia. Y esa ligazón entre las mafias italianas, albanesas, etcétera, y colombiana y mexicana, han producido el mayor cartel de exportación de cocaína. ¿Por qué Estados Unidos no lo persigue? ¿Por qué está dejando que la cocaína entre a Europa? Solo por una posición de estancamiento en... sí, ya sé de qué me habla. De estancamiento de la exportación de cocaína a Estados Unidos, cree que solucionó el problema. Lo que Estados Unidos está haciendo es que le está creciendo el consumo de fentanilo. Es una política interna de los Estados Unidos que tiene que asumir para salvar su sociedad. Pero al enfrentar el tema en el Mar Caribe, que nada tiene que ver con el fentanilo, lo que los Estados Unidos está produciendo es que lo que quiere es el petróleo de Venezuela y de Guyana. La codicia petrolera es la que está detrás de la estrategia que está tirando misiles sobre pescadores. Hay ya pescadores de la isla de Trinidad y Tobago que murieron bajo un misil. Hay ya el video de una lancha que no estaba surcando el mar, sino que tenía los motores levantados y por tanto quieto, al cual le cayó un misil. Todavía no sabemos exactamente el punto. Hay ya pescadores jóvenes que salieron de sus casas en Santa Marta y no han vuelto. Aún no es tiempo de decir lo definitivo, pero nos preocupa porque sus familiares están llamando. Les pido a todos los familiares en donde sus hijos o maridos no estén retornando de manera extraña a casas en donde existan puertos, que avisen inmediatamente a las autoridades y veremos qué ha pasado con ellos. Porque si lo que está sucediendo es que alguno de los colombianos haya muerto bajo los misiles, le pedí a todos los abogados de derechos humanos que hoy les pedimos disculpas porque el Estado colombiano los asesinó y persiguió en las pasadas décadas, que nos ayuden a establecer a escala internacional y nacional las demandas y denuncias si colombianos han sido asesinados por los misiles. Colombia aprobó la resolución que toda política de drogas se debe sujetar a derechos humanos. El general almirante Alvin, del Comando Sur, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha renunciado. Me quito el sombrero de civil, almirante. Si usted renunció porque no quiere ser cómplice de una violación, de un crimen de guerra, bienvenido. Nosotros queremos lo mismo. No puede usarse las armas de ningún ejército del mundo contra la humanidad. Dije en las calles de Nueva York, lo repito en este programa, y menos tampoco en el Mar Caribe, y menos contra colombianos y colombianas, pescadores inocentes. Le solicito al presidente Trump contener su codicia petrolera, pensar en la humanidad, pensar en la eficacia de una América grande. Una América grande es una América en donde los pueblos que habitan las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia, sin exclusión, dialogan sobre sus problemas comunes. Porque dialogando y con argumentos podemos superar los problemas. Este cartel de los soles, y no me pusieron la lectura completa de mi carta, porque debe ser completa, yo no oculto mis palabras. Este cartel que llaman de los soles debe ponérsele el nombre que es verdadero. Es el cartel de la Junta del Narcotráfico. Tiene su origen en el cartel de Bogotá
en el tercer hombre de la organización de Pablo Escobar, señor Lozano. Derivó en el bloque capital que políticos poderosos de la ciudad de Bogotá querían extender como forma paramilitar para controlar la población de Bogotá y el centro del país. Uno de ellos me iba a asesinar, el señor Arroyave, que murió por el segundo que lo mató. Y que se ha transformado en lo que hoy se llama la Junta Directiva, que es una confederación, pero que con peso en Boyacá, Bogotá y los Llanos, se ha convertido en global, el mayor cartel de cocaína del mundo, y viven en las ciudades del lujo del Medio Oriente y Europa, y que han tenido una cooptación sobre cúpulas de la Fiscalía para lograr su impunidad, y por eso nada sabíamos de ellos. Y yo aquí no me voy a desdecir que en la Fiscalía de Barbosa, numerosos fiscales investigados por su relación con el narcotráfico, funcionarios presos y capturados por la misma razón, un señor del CTI que controlaba el puerto de Buenaventura exportando decenas de toneladas, estaban ligados a la labor de construir la impunidad de los jefes del cartel más grande del mundo, el cartel de la Junta Directiva del Narcotráfico. Por decir esto, ya me pidieron una aclaración desde una orden judicial que voy a leer. En mi calidad de presidente de la República de Colombia y en cumplimiento estricto de la orden judicial emanada del juzgado 54 administrativo del circuito de Bogotá, dentro del proceso de tutela con radicado 1100-1334-20-54-20-2500-30-100, me dirijo a ustedes con la firmeza republicana que nuestra Constitución exige. La justicia es el pilar inquebrantable de nuestra democracia y el presidente de la República siempre va a respetar a los jueces, guardianes independientes de la Carta Magna, cuya labor fortalece el Estado social de derecho que construimos en común. Hoy acato con convicción el fallo que ampara los derechos fundamentales al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana. Primero, reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas. Pues casi ninguno tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha. Investigaciones. Y que como todo ciudadano Colombia goza de presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución política. Las manifestaciones que he realizado sobre la actuación profesional del fiscal Burgos constituyen mi juicio de valor, mi opinión crítica, emitida en ejercicio del control político propio de mi investidura y en el marco del debate democrático. Y vuelvo a hacer las preguntas. ¿Por qué el narcotraficante Marcet del Uruguay, posible autor intelectual del asesinato del fiscal Pecci en Cartagena, lavador de su dinero de la cocaína que vende entre el Santa Cruz y la triple frontera en Uruguay y Paraguay, lavador en la ciudad de Medellín y en otras ciudades de Colombia, miembro de la Junta Directiva del Narcotráfico, no está siendo investigado en el proceso de asesinato del fiscal Pecci? Las manifestaciones entonces que he realizado sobre la actuación profesional del fiscal Burgos son mi opinión y están dentro del debate democrático, y vuelvo a hacer la pregunta. Siempre he luchado por una fiscalía que ayude a la justicia para acabar la brecha de desigualdad en la que el narcotráfico y la corrupción hace años tomó las riendas de esa institución. La fiscalía tiene que limpiarse de las mafias, por lo que ahora debemos alzar la voz para que sea liberada, para que en Colombia tengamos libertad y paz garantizada, para que fiscales y funcionarios y altos funcionarios de la Fiscalía no se reúnan en grandes piscinas y jacuzzi sin micrófonos para construir y planificar la exportación de cocaína en el mundo. Tercero, reafirmo mi compromiso con la independencia judicial como pilar del Estado social de derecho,
al tiempo que mantengo mi prerrogativa constitucional de ejercer la crítica política sobre asuntos de interés general que afecten la transparencia institucional y la confianza ciudadana, siempre con el respeto y garantía a los derechos humanos que he logrado se vuelva política mundial en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cuarto, esta declaración representa un acto de acatamiento a las decisiones judiciales, pilar fundamental de nuestra institucionalidad democrática. Esta locución es un acto de lealtad a la justicia que todos compartimos. El fiscal Burgos, como cada colombiano, merece la presunción de inocencia hasta que la ley resuelva lo contrario, principio sagrado de nuestra Carta Magna, y yo conservo mi derecho a la locución y de preguntar por qué de la impunidad en la Fiscalía sobre los miembros de la Junta Directiva del Narcotráfico, el mayor cartel de cocaína del mundo. Gracias, muy amable, por haberme escuchado. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.